Bueno, muy buenas tardes. Nosotras somos estudiantes de Ingeniería Ambiental y hoy les vamos a exponer sobre los drenajes de minas. Bueno, ¿qué son los drenajes de mina? Durante la explotación de yacimientos de carbón, sulfuros metálicos, hierro, uranio y otros compuestos, quedan expuestos a la meteorización grandes cantidades de minerales sulfurosos que pueden llegar a formar drenajes ácidos. Para que estos drenajes se formen es necesario unas condiciones aerobias, es decir, la existencia de cantidades suficientes de agua, oxígeno y simultáneamente la acción catalizadora de bacterias. Estos drenajes son tóxicos en diversos grados para el hombre y la fauna y la vegetación, y también contienen metales disueltos y constituyentes orgánicos solubles e insolubles. El proceso de oxidación de la pirita es el principal responsable de la formación de aguas ácidas. Estas reacciones se aceleran en áreas mineras debido a que el aire entra en contacto con mayor facilidad con los sulfuros. Además, los procesos físicos, químicos y biológicos tienen una gran influencia en la generación, en la movilidad y en la atenuación de la contaminación ácida de las aguas. Y los factores que más afectan a la generación ácida son el volumen, la concentración, el tamaño del grano y la distribución de la pirita. La formación de aguas ácidas es uno de los mayores problemas de impacto ambiental a los que se tiene que enfrentar la industria minera. La presencia de estas aguas se asocia con la explotación de los yacimientos mineros de oro y de carbón con altos contenidos de pirita. Esto es causado por la oxidación de los minerales sulfurosos que están contenidos en la roca. Cabe destacar que no solamente las minas en actividad pueden provocar estos efluentes ácidos, sino que también lo pueden provocar las explotaciones clausuradas. Siempre que se expongan materiales o rocas con contenidos de sulfuro al aire y al agua, pueden seguir produciendo volúmenes importantes de las aguas ácidas. Este impacto ambiental lo pueden provocar tanto la minería a cielo abierto como la subterránea. En la minería a cielo abierto, las actividades de desagüe y fractura pueden exponer los sulfuros al oxígeno. Y en la subterránea, el oxígeno ingresa subterráneamente a través de los ejes y otras coberturas que se cruzan con la superficie terrestre y comienza el proceso de oxidación. Este desarrollo del ácido de las aguas es un proceso que depende del tiempo, también de las reacciones químicas, de oxidación y también de fenómenos físicos. En algunos asientos mineros, se pueden detectar desde el principio, cuando están haciendo las operaciones, y en otros pueden pasar desde 10 a 40 años antes de que se observe el primer drenaje ácido. Bueno, respecto al comportamiento químico, la formación de aguas ácidas tiene lugar a partir de la oxidación química de los sulfuros, que es acelerada en muchos casos por la acción bacteriana. Como lo mencionaba, los principales elementos que intervienen son los sulfuros reactivos, el oxígeno y el agua, ya sea vapor o líquida. Y como elemento catalizador tenemos las bacterias. También otros oxidantes como el hierro férrico puede reemplazar al oxígeno del aire en la reacción y en algunos casos al oxígeno del agua. La velocidad de reacción es una variable muy importante, pues si el proceso ocurre muy lentamente, el efecto sobre el medio puede ser despreciable, pero si la generación de aguas ácidas es rápida, el problema se agrava ya que se considera una contaminación del entorno. En su conjunto, también se puede explicar en 3 etapas el proceso de formación de aguas ácidas, como lo podemos observar en la figura. En la primera etapa, la oxidación de minerales sulfurosos libera hierro ferroso, que bajo condiciones neutras se oxida químicamente y se transforma a hierro férrico, que precipita como hidróxido y aporta acidez al medio. En esta etapa, el proceso de velocidad de oxidación es baja
y en los dos mecanismos de generación ácida, tanto directa como indirecta, y la formación de aguas ácidas por oxidación debido al aire y a las bacterias se producen al mismo ritmo. Por lo general, la alcalinidad disponible en el medio es suficiente para neutralizar parcialmente la acidez que se ha producido lentamente. En la segunda etapa, la acidez acumulada supera la capacidad de neutralización del medio y el pH desciende y predomina la oxidación de la pirita por la acción bacteriana. En la reacción se produce el sulfato ferroso que al ser oxidado nuevamente se transforma en sulfato férrico y este a su vez en contacto con el agua da lugar al ácido sulfúrico y al hidróxido férrico, que es insoluble y es el que provoca la coloración amarilla de las aguas. En esta etapa disminuye la eficacia del mecanismo directo, que es la oxidación por el aire, y aumenta mucho la del indirecto. Y en la tercera etapa, cuando el pH desciende por debajo del 3, de 3, el ion férrico se ve afectado por las reacciones de oxidación-reducción, pues sucede que la bacteria oxida el ion ferroso a férrico, que a su vez oxida los sulfuros, como lo es la pirita, y así producen más ácidos. En este momento se producen grandes cantidades de ácido y se debe tener en cuenta que primero el mecanismo más importante es el indirecto, ya que es el que se autocataliza. Y si se inhibe la bacteria, la producción de ácido se reduce en al menos un 75%. Segundo, si el pH del agua sube por encima de 5, igualmente se inhibe la oxidación. Tercero, si el pH del agua desciende por debajo de 4 o 5, debe esperarse que todo el sulfuro de hierro termine oxidándose. Y por último, si el pH desciende por debajo de 2.5, se establece un equilibrio en el que la actividad bacteriana se estabiliza, ya que habrá alcanzado su óptimo desarrollo. El drenaje ácido de minas provoca efectos tanto en las aguas subterráneas como en las superficiales. Al acidificar las aguas, el pH baja, aumenta la concentración de sulfatos y aumenta el contenido de compuestos inorgánicos y el contenido de sólidos disueltos. Al aumentar esas dos últimas, aumenta la conductividad. Y otro parámetro que también cambia es el color. Algunas de las consecuencias que puede traer esta problemática son que disminuye la calidad del agua, ya que aumentan los parámetros anteriormente mencionados, y estos pueden pasar sobre el valor mínimo estipulado por la norma. Al disminuir esta calidad, se vuelve inadecuada para el consumo humano y para otros usos como el industrial, el pecuario, el agrícola, entre otros, dependiendo del valor de cada parámetro. También dejan de ser estéticamente aceptable, ya que cambia el color del agua, y la consecuencia más importante es que causa daños en el ecosistema. Esto debido a que disminuye el pH y aumenta la conductividad, por lo que se alteran los ciclos biogeoquímicos, los nutrientes, oxígeno y el sistema carbonato. Y hay muchas especies que no soportan esas condiciones, haciendo que la población disminuya o que sea el exterminio totalmente. Bueno, nosotros vamos a hablarles de 3 casos de estudios que investigamos para este trabajo. El primero es la utilización de microalgas de la división cloropita en el tratamiento biológico de drenajes ácidos de minas de carbón. La explotación de carbón es una de las principales actividades productivas del departamento del norte de Santander. La mayoría de los drenajes ácidos de minas de carbón del departamento son descargados sin ningún tratamiento previo eficiente a fuentes hídricas o al suelo, contaminando fuentes superficiales o subterráneas, además de la flora y la fauna. Esta problemática se presenta en la mayoría de minas que no realizan un tratamiento efectivo de los drenajes ácidos debido al alto costo que supone el tratamiento de estos efluentes. Este trabajo de investigación tuvo como propósito evaluar la efectividad de un sistema de tratamiento para las aguas residuales producto de la actividad minera a partir de la utilización de microalgas en una petar. Bueno, de esta investigación se observó que el uso de microalgas constituye una buena alternativa
de tratamiento para remoción de la carga contaminante, representada como DQO, hierro total y cloruros. Sin embargo, para mejorar la tasa de velocidad de remoción, es necesario una etapa preliminar de estabilización del pH, para lo cual se propone la utilización de bicarbonato de sodio por su aporte de carbono. El segundo caso de estudio es el tratamiento del drenaje ácido de minas, estudio de reducción de sulfato en mezclas orgánicas. Las barreras permeables radiactivas son un sistema de tratamiento de aguas subterráneas usados en la descontaminación del drenaje ácido de minas. En esta tecnología, el material reactivo se dispone como barrera en el subsuelo y el sulfato. Los metales y la acidez son removidos por la actividad metabólica de los microorganismos, que son reductores de sulfato. Los sustratos de las barreras permeables reactivas deben ser económicas y proporcionar materia orgánica que favorezca el crecimiento de microorganismos. El objetivo entonces de este trabajo fue evaluar el efecto de distintas mezclas orgánicas en la reducción de sulfato durante el tratamiento del drenaje de minas. Se trabajó con 10 mezclas que contenían distintas proporciones de tejido óseo de jurel, de biosólidos y de compost de corteza. Y de este estudio se descubre que los resultados químicos y microbiológicos indicaron que las mezclas con mayor proporción de compost y con presencia de biosólidos y de hierro presentaron mayor actividad de los microorganismos reductores de sulfato. Además, los reactores con una sola fuente de materia orgánica mostraron los menores efectos en el tratamiento del drenaje ácido. Otro caso de estudio que podemos observar fue en el 2019, la Universidad Autónoma realizó estudios sobre el problema de contaminación en la quebrada del Chocho, en el corregimiento de Montebello, en Cali. Esta contaminación viene de explotación minera de carbón y la acidificación está causando la muerte de muchos organismos, y diferentes estudios demostraron que las descargas de mina, después de esas descargas, la concentración de hierro aumentó de 0.3 a 27.2 miligramos por litro. Esto es muy alto. El impacto de estos vertimientos se dio fundamentalmente en la parte baja de la microcuenca. Luego de estas descargas, es casi imposible el aprovechamiento de esta quebrada para actividades pecuarias, recreativas, abastecimiento comunitario, y eso está afectando el desarrollo de toda la zona. Una solución que propuso esta universidad fue usar humedales artificiales, los cuales funcionan a partir de mecanismos propios de su naturaleza, y estos depuran las aguas. Los resultados fueron muy satisfactorios. Seleccionaron 2 especies y se vio que redujeron la acidez en gran magnitud. Se evidenció el aumento del pH, el hierro disminuyó en gran proporción, la DO5 aumentó, al igual que el oxígeno disuelto, y redujeron los sólidos disueltos. Por lo que podemos ver y podemos tener en cuenta que los humedales artificiales se podrían considerar una de las soluciones a largo plazo de esta gran problemática ambiental.